la otra información, la otra columna que viene a ser el número de hijos por familia. ¿Sí? O el número de familias acá y el número de hijos acá. Nada impide de que la barra pueda ser de barras echadas, horizontales, son barras verticales. Puede ser cualquiera de esos dos tipos de orientación, donde la altura de la barra está indicando la información que está contenida en dicho eje. Aquí está el número de familias, entonces esta altura está indicando que hay 5 familias con 0 hijos, 10 familias con un hijo y así sucesivamente. Todos los valores que están ahí como alturas de esas barras representan la información contenida en el diámetro, en el eje vertical. Y para cada punto acá tenemos los valores de la variable que se está representando como eje horizontal, que viene a ser el número de hijos por familia. ¿De acuerdo? Una cosa importante es que estamos hablando de la tabla tipo 1, donde la variable que se está estudiando o se está queriendo representar es una variable discreta, o es una variable nominal o una variable ordinal, donde no existe relación entre uno y el otro punto. La información contenida es para cada punto, no hay información de lo que ocurre entre los valores intermedios. Entonces, por esa razón se llama diagrama de barras, porque está definida para cada punto particular. Otra representación que también ustedes ya conocen es lo que se conoce del inglés pie, o también conocida diagrama de sectores. Diagrama de sectores. ¿Qué es lo que nosotros tenemos en el diagrama de sectores? Tenemos una circunferencia. En esa circunferencia lo único que tenemos que hacer es, siempre va a existir un punto de partida, y a partir de ese punto de partida, cuando vemos el ángulo que desarrolla la rotación, estamos viendo de que existe 360 grados, eso por propiedad de la circunferencia. Entonces debemos transformar esta información que está en la tabla en sectores que correspondan a cada una de las observaciones. ¿Cómo se hace esa transformación? Es a través de esta reglita de 3, que se plantea que 360 grados de arco corresponde a n observaciones. Va a definir un arco del número total de observaciones, que sería en este caso 70. X grados serán equivalentes al NI para cada NI. Cuando resolvemos esta regla de 3, tenemos NI sobre N multiplicado por 360 grados. Es decir, HI, o sea, la frecuencia relativa multiplicada por 360 grados. Cuando hago estas operaciones para cada uno de estos NIs, tengo acá el ángulo alfa que va a comprender el sector que va a definir el 0 hijos. Este otro ángulo que va a definir para un hijo, y así sucesivamente. Si yo sumo toda esta columna, el ángulo total tiene que ser 360 grados, que corresponde a la representación de todos estos datos para esas características. Esto es fácil de obtener en Excel. Ustedes saben manipular Excel. Informe de actividad. En esta vamos a trabajar. Esto es lo que habíamos trabajado una de las clases. Voy a colocar acá y aquí tendría el X.
Y aquí tendría el NI. Puedo colocar el HI. Y aquí tengo los valores de 0, 1, 2, 3, 4 y más de 4. No he colocado aquí más. ¿Por qué no he colocado más? Porque no he colocado. ¿De acuerdo? Y aquí las frecuencias serán 5. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? 5, 10, 17, 23. 5, 10, 17, 23. ¿Cuál era el otro? 10 y 4. 10 y 4. 10 y 4. Ahí está nuestra tablita con los para todos los bordes. Voy a centrar y aquí tendría la otra. Cuando voy a hacer eso, simplemente lo que hago es resaltar esto. Ponemos insertar e insertar gráficos. Cuando vamos a insertar gráficos, aquí está justamente el de aceptar. Ahí está el diagrama de barras. Lo único que falta es colocar la leyenda. Aquí va hasta 5, 6. ¿Por qué? Porque tengo que colocar aquí en la... bueno, hacer todo lo que es el cumplir con la... Lo que tenemos son las alturas de 5, 10, 17, del 23 y 10 nuevamente y 4 que son para cada una de ellas. ¿Sí? Esa es la manera. Y aquí tenemos todo para hacer, colocar todos los datos que están relacionados con decorar el gráfico. Eso ya es una parte complementaria de la situación. Cuando yo quiero hacer el cambio de gráfico, podría insertar, aquí voy a borrar esto. Si yo borro esto, ¿qué es lo que ocurre? No quiere borrar. Puedo buscar el diagrama de sectores. ¿Dónde está ese diagrama de sectores? Está por acá. Y ahí está el diagrama de sectores para cada uno. Igual acá tenemos para el 1 es el azul, 5, ¿cuál es el otro? El 2, el 0, y la primera es el 5, azul, 6 es verde. Estamos acá, 5, 10, 17, no, está desordenado, no está en el mismo orden, ¿no? Está en orden distinto. También la leyenda se puede colocar cambiando acá toda esta estructura y se tiene la decoración, todo aquello, identificando acá, por ejemplo, se puede identificar qué cosa. Bueno, son etapas
simplemente complementar los datos que corresponden. Y ahí está la representación. El sistema, el software te permite hacer una serie de cambios en el formato, en la forma como se quiere expresar. Ahí está, por ejemplo, con los porcentajes correspondientes. Los porcentajes correspondientes que corresponden a ese valor. 6%, 7%, 14% son las frecuencias relativas. A ver, un ratito, vamos a ver. Si yo calculo acá las frecuencias relativas, tomo el total. Suma. Y voy a sumar desde acá hasta acá, que va a generar esos 69 datos y tendría esto igual a esto dividido sobre este total. Donde esto está entre garantizado el 1. Y si yo hago el mismo de insertar es el mismo gráfico, sea con frecuencia relativa o sea con frecuencia como se dice, absoluta, va a dar el mismo resultado. ¿De acuerdo? Muy bien. Esa es la forma del diagrama de barras, diagrama de sectores. ¿Qué es lo que ocurre para cuando las frecuencias están acumuladas? Para cuando tenemos las frecuencias acumuladas, como en este caso, por ejemplo, que resulta acumular a partir del 5, más 10 es 15, más 17 es 32, más 23 es 55, más 10 es 65, más 5, 70. Eran 70 datos y porque el mío ha salido 68. En alguna cosa me he equivocado. Entonces, cuando se trata para esta distribución, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es tabular estos gráficos. Para poder representar la tabla en forma gráfica, la tabla de frecuencias acumuladas, tenemos lo que se llaman las ojivas discretas. Esas ojivas discretas son curvas quebradizas en forma de escalera que tiene esta forma. Aquí está el número de hijos y aquí están las frecuencias acumuladas. Puede ser en el sentido menor o igual o en el sentido mayor que. Esta es la ojiva menor o igual, por la acumulación menor o igual hacia él. La ojiva mayor o igual va a ser una escalera en este sentido. Descendente. ¿Cuál es la característica de esta ojiva? Es de que tiene la forma de escalera. Siempre sale de 0 hasta el primer valor. El primer valor salta a la primera frecuencia acumulada, que es en este caso 5, para 0, y luego permanece constante hasta antes de llegar al segundo valor de la variable. Cuando asume el valor del segundo valor de la variable, salta en frecuencia hasta 15. Y así sucesivamente tenemos entonces los saltos de discontinuidad. A esas alturas se llaman saltos de discontinuidad.
los valores o las alturas correspondientes en la escala correspondiente traducen la frecuencia absoluta no acumulada. Si esto estuviera en términos de frecuencia relativa, tendríamos la frecuencia relativa no acumulada. Entonces, ahí tenemos toda la información que está contenida en la tabla, está también presente en este gráfico. Esas son las distribuciones o las gráficas para las distribuciones discretas. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna duda? En el chat, solo el saludo, nada más. ¿No hay dudas? Muy bien. Para distribuciones de la tabla tipo 2, tenemos lo siguiente. A ver, voy a buscar la información para la tabla tipo 2. Para la tabla tipo 2, para variables continuas, tenemos un primer gráfico que se llama el histograma. Estamos hablando de las tablas para representar las tablas tipo 2, la de datos agrupados. El histograma puede ser construida para distribuciones de frecuencias absolutas o relativas no acumuladas. Se define como una sucesión de rectángulos que cumplen la propiedad de, para cada intervalo de clase, el área del rectángulo correspondiente debe ser proporcional al número o a la proporción o porcentaje de observaciones que contiene dicho intervalo. Esto es la parte importante de esta definición del histograma. Cada intervalo de clase, para cada intervalo de clase, representamos por un rectángulo donde el área de ese rectángulo debe ser siempre proporcional al número de observaciones o a la proporción o porcentaje de observaciones que contiene dicho intervalo. De geometría elemental sabemos que el área de un rectángulo es base por altura. Entonces vamos a considerar en el sistema de coordenadas bidimensional la base del sistema va a ser igual a la amplitud de la clase. La base del rectángulo va a ser siempre igual a la amplitud del intervalo de clase. Entonces tenemos amplitudes constantes o amplitudes variables. Entonces, en función del tipo de amplitud o de clases en su amplitud, si son constantes o son variables, la altura va a tomar distinta nomenclatura. Cuando por propiedad sabemos que el área debe ser proporcional, este alfa significa proporcional a NI. Entonces, cuando la amplitud es constante, tengo la amplitud por la altura debe ser proporcional a NI. Entonces, como esto es una constante, esta relación de proporcionalidad se transforma en una igualdad donde la altura es igual o debe ser igual al NI o al HI. O sea que tenemos que en el eje, aquí tengo las clases vienen a ser, las bases vienen a ser la amplitud.
Entonces la altura, si la amplitud es constante, la altura está dada por NI. En cambio, si la amplitud es variable, el CI no es constante. Entonces este signo de proporcionalidad no se elimina, sigue siendo proporcional, debe ser proporcional al NI. Por tanto, la altura debe ser proporcional al NI sobre CI. O sea, en lugar de considerar solamente NI o HI, debo considerar cuando las amplitudes son distintas, debo considerar el cociente del NI sobre CI. Entonces, aquí tenemos lo siguiente. O el HI sobre CI. A estas se llaman las frecuencias normalizadas. Frecuencias normalizadas porque estoy normalizando con la amplitud. De tal manera que cuando haga la operación de base multiplicada por la altura, siempre debo tener área igual a NI o al HI. ¿De acuerdo? Entonces, cuando las amplitudes son iguales, la altura es NI o el HI. Si las amplitudes son distintas, la altura es el NI sobre CI o el HI sobre CI. Cuando las amplitudes son iguales, estamos diciendo que es igual a C. Por consiguiente, esta base va a ser 1. 1 multiplicado por el N1 va a dar N1. 1 por N2 va a dar N2. Entonces, cuando la amplitud es constante, la base se convierte en 1. En cambio, si la amplitud es variable, cada base es un CI. Es un C1 multiplicado por el N1 sobre C1, va a dar N1. Siempre el rectángulo debe representar área igual a la cantidad de observación que se encuentra presente en ese intervalo. ¿De acuerdo? Bien, tengo acá una aplicación donde tenemos un histograma que está formada por esta información. Tengo acá la variable, los límites son 127, 132, 137, 147, 162. Al hacer las diferencias podemos ver de que se tratan de amplitudes distintas. Aquí la amplitud es de 27 a 32 es 5. De 32 a 37 es 5. De 37 a 47 es 10. De 47 a 62 su amplitud es 15. Entonces estamos con una amplitud variable. ¿Qué información tenemos? Todo es lo que está en azul. Tenemos que la altura es 4, la altura es 10, la altura es 6, la altura es 2. Entonces la pregunta dice, ¿cuál es el número total de observaciones que representa dicho histograma? El número total es la suma de áreas que existe en este histograma. Aquí es una altura de 4, la amplitud es 5, 5 por 4 es 20, hay 20 observaciones. Aquí la base es 5, la altura es 10, 10 por 5 hay 50 observaciones. Aquí la altura es 6 y la base es 10, hay 60 observaciones. Aquí es 15, la altura es 2, hay 30 observaciones. Entonces, sumando, estamos hablando de una distribución de frecuencias de 160 observaciones. ¿Cuál es el número de clases que tiene esa tabla? El número de clases es el número de intervalos, o sea, el número de rectángulos que tiene. 1, 2, 3, 4 rectángulos. Por tanto, tenemos una tabla con 4 intervalos de amplitud variable. ¿Cuáles son los límites de los intervalos? Son estos valores. El primer intervalo va desde 127 a 132. El segundo intervalo de 132 a 137.
El tercer intervalo de 137 a 147. El cuarto intervalo de 147 a 162. Sus frecuencias correspondientes son estas áreas. Entonces se puede reconstruir a partir de un histograma la tabla correspondiente. A través de la tabla se puede construir el histograma. Entonces tenemos acá la tabla que está construida con esos valores. ¿Alguna pregunta? Inge, disculpe, el 140, ¿de dónde sacó? El El del punto. 140, el del punto. ¿Cómo sacó el resultado? 140, ¿dónde está 140? ¿Este 140? Sí, sí es ella. No está todavía en el tema de discusión. Es de otra pregunta. Es de otra pregunta. Ya está bien, gracias. Inge, ¿cómo sacó las amplitudes de 127 a 132 y de 132 a Eso, 137? todo lo que está en azul es dato. Todo lo que está en azul es dato. A ver, voy a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a aquí colocar una página y voy a hacer ese ejercicio. Está en el libro. Es este. Es este ejercicio. Voy a ponerlo como de esta manera. Voy a construir un ratito, por favor.
No ha cortado bien. No reducí el tamaño nada más. Eso voy a hacer. Ahora tengo que cortar. No salió. No se lee nada, ¿no? Mal está. Desisto. Bien, lo que teníamos era esa. ¿Dónde está? En este. Este es el libro. Dice, si ustedes leen, el histograma que se muestra a continuación representa las estaturas en centímetros de los niños integrantes de un equipo de atletismo de un colegio de primaria. Reconstruye la tabla de distribución de frecuencias. ¿Cuántos niños forman el equipo? Y luego dice, los niños de altura de 145 o más integran el equipo de básquetbol. ¿Cuántos forman estos equipos? Esa es la. Y aquí está en el dato el eje vertical y el eje horizontal, y tenemos 127, 132, 137, 147, 162, y la altura de 10, la altura de 4, la altura de 6, la altura de 2, que son lo que está en la
¿Se entiende de dónde salió eso? Lo que no entiendo es qué es lo que ha pasado con esto. Estábamos haciendo una... Ok. ¿Se entiende, no? ¿De dónde salió toda esa información? Muy bien. Hemos hecho entonces, con esa información hemos completado la primera parte del número total de estudiantes que forman ese equipo, son 160, al considerar la situación de que el número de observaciones que existe en cada intervalo es siempre equivalente al área del rectángulo del histograma. Ahora, en la forma tabular está dada por esta tabla, se ha reconstruido de esa manera en esta tabla. ¿Cuál es el número de observaciones con valores de X que son menor o igual a 140? 140 está en este intervalo. Si yo tuviera que hacer ese cálculo con esta tabla, puedo hacer la interpolación. La interpolación indica ¿qué cosa? Indica que en este intervalo hay 60 estudiantes. Un ratito, por favor. Hola, Maru. ¿Qué dices? No, hermano, no. Bueno, entonces, perdón, tenemos haciendo uso de la tabla el procedimiento tradicional de interpolación. 140 está en este intervalo, de 137 a 147. Y hay 60 estudiantes con esas características, 60 observaciones. Entonces, que estamos queriendo saber menores o iguales a 140, entonces buscamos a la izquierda
a la izquierda de 140. Entonces, para la amplitud, que es 10, hay 60 observaciones. De 140 a 137, la distancia es 3. Para esa distancia de 3 serían X. Entonces, resolviendo la regla de 3, sería 3 por 60 sobre 10, son 18 observaciones. Entonces, ¿cuántos son el número de observaciones menores a 140? Serían los 18 de esta clase más 15, más 50 más 20. Entonces tendríamos 88. 88 observaciones. Cuando nosotros disponemos del histograma, es fácil hacer ese cálculo. No necesito de hacer ninguna regla de 3, es simplemente considerar el criterio de área. Aquí está 140, entonces de menores a 140 es toda esta área que está a su izquierda. Entonces aquí hay ya área conocida, o sea, hay número de observaciones conocido, igual que en la tabla. Entonces en este intervalo yo necesito saber cuál es el área. ¿Y cómo hago ese cálculo de área? Base por altura. Aquí tengo la distancia de 3 y tengo la altura de 6. 3 por 6 son 18. 18 más 70 son 88. ¿Cuánto he calculado? 88 observaciones. Esa es el uso o la aplicación de un histograma. En un histograma cuando se quiere hacer estas interpolaciones o buscar, como se dice, la proporción de observaciones que se encuentran en determinada región. Otra vez el teléfono. Por favor, un ratito.
Gracias. Gracias por la información. De nada. ¿Para qué están escribiendo los vocales? Para no olvidarse. Ahora sí, me dejaron ya ustedes chateando, haciendo sus malabarismos. Muy bien. Entonces, esa es la ventaja del histograma, cuando se tiene que hacer algunos cálculos. Si nosotros tenemos a disposición el histograma, la información, entonces se puede utilizar el concepto de área como número total de observaciones. El único cuidado que hay que tener es saber qué es lo que está representando las bases, si son constantes o son variables, entonces para poder identificar lo que está representando el eje vertical, las alturas. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Ahora sí, el que estaba chateando puede preguntar, por favor. Ahí estaban chateando varias personas que veo aquí los resultados de los chats en código Morse, creo. Pregunten. Está claro, dice Javier. Bueno, yo estoy haciendo con que ustedes tengan la oportunidad de preguntar. Bueno, pasamos entonces. El otro gráfico que se utiliza para este mismo propósito es conocido polígono de frecuencia. La definición es clara también. Estamos hablando de una curva continua, quebradiza y cerrada con el eje que contiene a la variable, cuya área entre la curva y el eje que contiene la variable es siempre igual a n, que es el número total de observaciones, o igual a 1 en el caso de tener frecuencia relativa. Por esto resulta de unir con segmentos de recta los puntos medios de las bases superiores. Estamos hablando de este par ordenado, punto medio NI o punto medio HI, de los rectángulos de un histograma. Entonces, si ustedes han entendido bien esa lectura, ¿cuál es el polígono de frecuencia? Aquí está el polígono de frecuencia. Estamos hablando de unir con segmentos de recta los puntos medios de las bases superiores de los rectángulos de un histograma. Debe ser cerrada. Entonces, ¿qué hago para que sea cerrada? Como estoy uniendo los puntos medios, necesito el punto medio de este intervalo, que tiene que ser de la misma amplitud del primero. Entonces considero la misma distancia y voy a buscar el punto medio. De esa manera voy a cerrarla. Lo mismo respecto de esto. Considero la misma distancia, un otro intervalo, su punto medio está sobre el eje, por consiguiente puedo cerrarla a través de una regla. ¿Eh? Estamos hablando de esta curva que es quebradiza, es continua y es cerrada con el eje de las axis. Ahora, ¿cómo se garantiza de que el área entre la curva y el eje que contiene a la variable
es igual al número total de observaciones, es por esta propiedad de construcción. Cuando estoy uniendo dos puntos medios de dos rectángulos adyacentes, siempre hay una área que no pertenece a los rectángulos, que es incluida debajo de él. Y existe otra área equivalente que pertenece a los rectángulos, que es excluida o está sobre esa línea. Entonces, se compensan estas áreas y por esa razón el área total es igual al número total de observaciones o a la frecuencia relativa. ¿De acuerdo? Cuando yo tengo que trazar aquí, por ejemplo, el histograma, ¿cómo tendría que hacer? Tendría que definir acá los puntos medios. Los puntos medios de las clases. Aquí tendría un punto medio, aquí al ojímetro tendría otro punto medio, aquí al ojímetro tendría otro punto medio, aquí al ojímetro tendría otro punto medio. Esos puntos medios se calculan a través de que sumo los límites, divido entre 2, me está dando ese valor. Con la altura que corresponde, estoy con ese punto. Entonces, lo único que tengo que hacer es unir esos puntos. Voy a hacerlo con esta. Ahí resulta esos puntos medios, pero no cumple con la restricción de ser cerrada, porque no falta que se cubra al eje. Entonces, cuando se tiene esa situación, ¿qué es lo que se hace? Se amplía, por ejemplo, acá yo voy a tener que ampliar esto y definir amplitudes igual a esta distancia más o menos al ojímetro, estoy hablando de esta distancia. ¿Sí? Esta es esa distancia, voy a suponer de que es esta distancia. Entonces, en esa existe un punto medio, que sería este punto. Lo mismo acá. Voy a asimilar un intervalo del mismo y ahí también existe un punto medio que al ojímetro estaría dada por ese punto. Entonces, cuando voy a hacer la conexión, estoy haciendo de conectar esto con esto y esto con esto. Y de esa manera tengo el polígono de frecuencias de ese. ¿De acuerdo? A eso se llama el polígono de frecuencias, que es una curva quebradiza, continua, cerrada con el eje que contiene la variable, cuya área entre la curva y el eje que contiene la variable siempre es igual a n o a 1. Por esto resulta de unir con segmentos de recta los puntos medios de las bases superiores. Esos puntos medios que pueden estar dados de los rectángulos de un histograma. Lo mismo que para el caso discreto tendríamos las ojivas continuas, que son curvas para representar distribuciones de frecuencias absolutas o relativas, pero acumuladas. Otro grupo de curvas. Esas ojivas se definen como curvas continuas quebradizas acotadas en el intervalo de 0 a n o de 0 a 1. Pueden ser no decrecientes cuando la acumulación es menor que, o no crecientes cuando la acumulación es mayor o igual que resultan de unir con segmentos de recta los puntos correspondientes al límite superior y la frecuencia acumulada, en términos absolutos o en términos relativos,
para la acumulación menor que o para la acumulación mayor o igual que. Tenemos entonces las ojivas menor que o la ojiva que va a ser con este sentido, la ojiva mayor o igual que. ¿De acuerdo? Esas son las ojivas que difieren de las ojivas discretas. Las ojivas discretas eran en forma de grada. Ahora estos son en forma de curva continua quebradiza. Curva continua quebradiza. Estamos hablando de esa característica. Aquí hay que resaltar esto. Curvas continuas quebradizas acotadas en el intervalo 0,1 o N1 o 0N, que no decreciente, o sea que no bajan, o no creciente, que no suben cuando estoy con esta otra, que resultan de unir los puntos de los límites superiores con las frecuencias acumuladas correspondientes. Aquí para cada intervalo, aquí estamos con la primera clase, la segunda clase, para cada intervalo siempre va a existir un triángulo rectángulo. La base de ese triángulo rectángulo es la amplitud, la altura es el NI o el HI minúscula, o sea, la frecuencia relativa o frecuencia absoluta no acumulada está en esta instancia como altura. O sea, se reproduce la información no acumulada a través de esos gráficos. Muy bien. Tenemos esos ejercicios que voy a obviar en este caso. ¿Alguna pregunta antes de continuar? Ingeniero, en el caso de que lo tengamos que representar en Excel, ¿cómo sería el procedimiento? Ya, vamos a hacer eso. Dice, ¿algún libro que nos recomiende para la clase y que se llama para el estudio? Walter Brandon Claure Araníbar, no estuviste en la clase de el plan global, ¿verdad? Sí, ingeniero, no estaba. Bueno, tampoco te has molestado en leer lo que está colgado en el Classroom, y aquí está el plan global. Lo de las Y en el plan global, incluso lo estoy copiando, Inge, a mi cuaderno. El plan global todavía me falta. y en el plan global está la bibliografía que he recomendado como libros textos y como libros de consulta. ¿De acuerdo? Está bien, Inge, gracias. ¿Alguna otra duda? Bien, pasemos entonces a lo que podríamos hacer con Excel. Y aquí estamos con esto que voy a borrar. Y aquí abajo también había una que voy a borrar. En esta primera habíamos construido esta tabla. ¿Se acuerdan? Entonces, cuando yo quiero construir ¿qué cosas quieren construir? Voy a borrar esto, eliminar. Eliminar columna. Hemos construido esta tabla con amplitud de 4.8 y está aquí la información que tenemos. El punto medio correspondiente.
quiero construir el histograma. Entonces lo único que tengo que hacer es resaltar esto y insertar gráfico. Al insertar gráfico lo único que tengo que hacer es insertar el gráfico de barras, el diagrama de barras que hemos utilizado hace rato, y está ahí el intervalo que corresponde. En una de estas está la opción para la superposición de las series, el ancho, disminuyo el ancho hasta 0. Ahí está hasta 0 y está el histograma trazado. ¿Está bien? Es saber manipular el Excel nada más. Lo que tengo que hacer es colocar las frecuencias que corresponden aquí, en este caso, tenemos amplitud constante, no tenemos ninguna dificultad en cuanto a la construcción. Y luego puedo colocar esta o colocar los puntos medios como identificación de cada intervalo. Eso ya es una. Ahora, cuando voy a construir el polígono de frecuencia, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a considerar los puntos medios y las frecuencias. Eso sería para cuando considero, por ejemplo, el polígono de frecuencia, voy a considerar los puntos medios y voy a insertar ahora un gráfico bidimensional. No es dinámico, sino ¿qué ha pasado? ¿Qué pasó? ¿Por qué no? Insertar. Ahí está el polígono de frecuencia. Solamente que no está saliendo del 0 porque aquí tengo que colocar el 0 para un punto medio anterior. O sea, tendría que insertar acá una celda con el valor de 0 para que corte acá, y aquí tendría que insertar con el valor de 0. Si yo coloco aquí, ya está esto, voy a borrar. ¿Qué pasa con esto? Este ya está con el 0 porque he incluido el 0 acá. He incluido el 0. Tendría que haber incluido el 0 para que tenga el polinomio o tenga el polígono de frecuencia en el 0. ¿De acuerdo? Ahora esos puntos puedo resaltar con los puntos medios para cada una de estas intersecciones. Son los puntos medios que corresponden. Esa es la construcción del polígono de frecuencia. Cuando hablamos del acumulado, estamos hablando de hacer la frecuencia acumulada y con respecto a los límites de esta
de límite superior. ¿Alguna pregunta en la construcción? Creo que no debería de haber ninguna pregunta, solo aquí. Es simplemente muy bien. Quedamos entonces acá y para el viernes voy a ver ejercicios. Voy a hacer la clausura del capítulo 1 en la parte 1 de distribuciones unidimensionales. Después entraría a la parte 2, que serían variables bidimensionales, que vamos a ver eso después del viernes, la próxima semana. El viernes voy a hacer ejercicios de aplicación y voy a preparar algunos ejercicios para que ustedes trabajen. Por favor, voy a pedir que ustedes trabajen. Valiendo puntos, van a tener que trabajar en sus cuadernos y mandar informe al correo electrónico. Vamos a practicar el envío de informes más. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta más? Sí, vamos a quedar entonces ahí. Hasta luego. Tengan una buena tarde.